Estamos entonces, hermanos, en lo que es el gran panorama bíblico. Hemos visto desde Génesis capítulo 1 cómo el Señor hizo un patrón de su reino, ¿verdad? El tema principal de la Biblia es hablar acerca del reino de Dios. Por eso es que la palabra de Dios habla del Mesías, habla de Jesucristo, está dentro del marco del tema del reino de Dios. El reino de Dios hemos entendido que es el pueblo de Dios en la tierra de Dios o lugar de Dios bajo el gobierno y bendición de Dios. Génesis capítulo 1 vemos ese patrón del reino. Génesis capítulo 3 vemos esa pérdida del reino. Génesis capítulo 12 empezamos a ver la promesa del reino, ¿verdad? ¿A quién se le promete el reino? A Abraham, ¿verdad? Se le promete una descendencia, un pueblo, se le promete una tierra, Canaán, y se le promete la bendición, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición trae una bendición implícita acerca de la simiente de Dios, ¿cierto? Esa simiente es la que iba a destrozar las obras del maligno. Las obras del maligno. Génesis capítulo 3 versículo 15 se pasa esa promesa a Abraham. Luego hemos visto el reino parcial, y es lo que hemos estado viendo en las últimas 3 semanas, el reino parcial. Todo comienza cuando el Señor le da las promesas, y a partir del Éxodo vemos cómo paulatinamente, ya desde Génesis, vemos cómo el Señor va cumpliendo su promesa, en que este caso de un pueblo, ¿a través de quién? Del primer hijo de Abraham. El primer hijo era Ismael, no era el primer hijo. El hijo de la promesa Isaac, ¿ok? No tiene nada que ver que el primer hijo sea Ismael. El Señor había prometido a Isaac y era por ahí la promesa que el Señor había dado. Entonces empieza desde Isaac. Isaac se casa, tiene a los gemelos Jacob, Esaú y Jacob. ¿Y por dónde viene la promesa? ¿Por Esaú? No, por Jacob, el impostor, el engañador, salvo por gracia definitivamente, no se lo merecía. El Señor sigue tratando, por medio de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Ellos finalmente llegan a Egipto, son esclavizados por 400 años, y luego el Señor levanta un gran profeta. ¿Cómo se llamó? El gran profeta Moisés. El Señor levanta un gran profeta, un libertador del pueblo de Israel. Ellos salen, ¿verdad? Es lo que nos dice Éxodo, salen de Egipto, llegan al monte de Sinaí, ya son un pueblo, y el Señor les da ¿qué? La ley, es decir, el gobierno de Dios, ¿cierto? El gobierno y bendición de Dios, la ley y el tabernáculo, gobierno y bendición. Luego vemos, a partir de Números, vemos cómo ellos salen desde allí, desde el monte de Sinaí, donde reciben la ley. Ellos salen a la tierra prometida, ellos pecan contra Dios. El Señor dice que toda esa generación se iba a morir en el camino, porque los iba a hacer vagar por 40 años en el desierto. A la final, toda esa generación que sale de Egipto muere, y a la final vemos cómo los hijos de esa segunda generación entonces entran y conquistan la tierra prometida. Ellos se establecen en la tierra prometida, son juzgados en primera instancia, ¿por quiénes? Por los jueces, ¿verdad? Jueces locales, y vemos el ciclo del libro de los jueces. Y seguidamente de los jueces, ellos piden un rey y empieza la monarquía. El primer rey fue Saúl. El primer rey Saúl es desechado, un rey conforme al corazón del hombre, como el hombre lo quiere, lo imagina, es el prototipo como el hombre espera. Pero el Señor busca uno conforme a su corazón, conforme a su patrón, conforme a sus ideas, ¿ok? Y allí David. Entonces lo que vemos en los libros, esa es la confrontación entre la casa de David y casa de Saúl, ¿verdad? Luego, no pierda de vista esto. El Señor le promete un reino eterno
o el reinado, el cetro eterno a David, ¿verdad? La casa de David iba a tener una estabilidad en su reinado. Eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta en el resto de la historia bíblica. Luego que el Señor, luego que David muere, llega su hijo Salomón, ¿cierto? Su hijo Salomón, uno de los grandes reyes de Israel, el más sabio, se le puede considerar la edad de oro de Israel. Tenían riquezas, se habían establecido ya como una monarquía, como una nación ya estable. Sin embargo, Salomón no era el que el Señor había prometido, un hijo de David que iba a reinar por siempre. No, más bien se desvió al final de su vida. Luego de Salomón llega ¿quién? El hijo Roboam. Roboam, en su pelea con Jeroboam, entonces termina dividiéndose el reino de Israel. Reino del norte se le conoce Israel. Cuando usted empieza a ver los reyes de Israel, usted entenderá que cada vez que se menciona, y este fue rey de Israel, se menciona es que es rey del norte de Israel. Y el reino del sur siempre se le llama Judá, cuya capital es Jerusalén. En el reino del norte habían 10 tribus, en el reino del sur quedaron solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. Eso es lo que hemos visto hasta este momento. Solamente entendemos que todas las promesas sí se cumplieron, pero de manera parcial, porque era una señal de algo mejor. Y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. El reino profetizado. En medio de este tiempo, hermanos, vuelvo a colocar esto, en medio de este tiempo, el Señor, en medio de la monarquía, el Señor empieza a mandar sus mensajeros, sus profetas, para decir que así no era la cosa, así no es que se debían hacer las cosas. Los reyes del norte infringieron la ley por todos lados. Los reyes del sur, algunos fueron buenos, pero también se desviaron a la final de sus días. Otros fueron totalmente malos. Algunos, como Manasés, fue malo al principio y después aparentemente se convierte, pero es un desastre ese reinado. Ese reino parcial a la final en Israel no es lo que Dios había prometido. Esa es la historia de la Biblia. Vamos entonces con el reino profetizado. Vamos a ver un poco el periodo de los profetas. Es uno de los periodos más confusos cuando usted lee la Biblia. ¿Ok? Es uno de los periodos más confusos. Hay que tratar de establecer o ubicarse para poder entender la línea de tiempo. Los profetas de Israel lo que hacían era anticipar la llegada de un rey ideal que habría de cumplir a la perfección las promesas hechas a David. Vamos por favor a Isaías capítulo 9, versículo 2 en adelante. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegraban delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y aquí el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Los profetas siempre estaban entre varios, que lo vamos a ver en esta clase, entre otras cosas del contenido, lo más resaltante de las profecías es que ellos decían, va a venir alguien mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. El Señor nos va a traer algo mucho mejor que el reino que nosotros estamos viviendo ahora. Hay algo mucho mejor, y ese es el tiempo de los profetas. Pero podemos responder a la pregunta más específicamente todavía. ¿Qué es un profeta o qué son los profetas? Los profetas podemos definirlo, en este caso los profetas del Antiguo Testamento, son básicamente los mensajeros de Dios. En ese tiempo no estaba la escritura completa, había parte de la escritura, pero los profetas anunciaban las cosas como revelación nueva en ese momento, ¿ok? Pero es interesante que aunque era una revelación nueva, estaba totalmente basada en lo que ya Moisés había redactado, por ejemplo. Todos ellos siempre apuntaban, acuérdense del pacto, el Señor les va a traer juicio, le estaba anunciando cosas basadas en lo que ya estaba escrito. El Señor no se contradecía. Obviamente era palabra de Dios, pero siempre estuvo basada en el Pentateuco, por ejemplo, en el pacto de Moisés, por ejemplo. Ahora, los profetas son la boca de Dios proclamando su palabra. La boca de Dios proclamando su palabra. Para nosotros poder entender mejor esto, nosotros vamos a ir, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vayan conmigo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: Segunda de Pedro, sí, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a leer hasta el 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No pierda de vista esa palabra, interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída. Fíjense lo que dice. La Iglesia Católica agarra este versículo y dice, no es de interpretación privada. Nadie lo puede interpretar, solamente el clero, y en este caso el Papa, ¿verdad? No, el pueblo común no puede interpretar las Escrituras. Eso no es lo que está diciendo, ya lo vamos a comprobar. Ahí dice, no fue de interpretación privada, y el versículo 21 nos dice un poco de luz de qué significa esa interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa interpretación privada es la misma palabra que nosotros vemos en Hechos capítulo 19, versículo 39. Hechos 19, capítulo 39. Donde dice: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Es la misma palabra de interpretación que se traduce en 2 de Pedro 1:19. Es decir, lo que ellos escribieron no fue decisión de ellos, no fue traído por voluntad de hombre, no es de interpretación privada, no es que a alguien se le ocurrió, sino que Dios lo dio. Eso es un profeta, alguien que anuncia las verdaderas palabras
de Dios, no de lo que él cree que dice Dios, ni de lo que él suponga que diga Dios, no, es lo que dice Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento usted ve que dice, así dijo Jehová, así dice el Señor. No, bueno, así a lo mejor dice el Señor. Yo creo que el Señor te dice eso. No. O dice o no dice. Entonces, no es de interpretación, no es de decisión privada, sino que es un asunto que tiene su origen en Dios mismo. Ahora, podemos clasificar los profetas que vemos en las Escrituras de dos maneras, y es importante verlo. La palabra es decisión. Profetas, podemos decir que habían profetas ejecutores del pacto y profetas escritores. ¿Ok? Podemos hacer esa distinción. Profetas ejecutores del pacto y profetas escritores. Obviamente, la mayoría fue ejecutor del pacto, pero no todos los profetas escribieron. No todos los profetas escribieron. Aunque ellos dieron palabra de Dios, no todo se registró. Lo que se registró es lo que nosotros entendemos que es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Lo que no se registró, eso es asunto de Dios. Entonces, los profetas que fueron ejecutores del pacto, ¿cómo podemos entender ese asunto de los profetas como ejecutores del pacto? Podemos entenderlo como aquellos que fueron después de Moisés. Aquellos que fueron después de Moisés. Dice, estos que fueron ejecutores del pacto le recordaban constantemente al pueblo las bendiciones que trae la obediencia y las maldiciones que acarrea la desobediencia. Pero ellos hablaron en base a ¿qué? Al pacto. Ejecutores del pacto. Ellos lo que hacían era recordar el pacto. Ese era su trabajo principal. Ser enviados de Dios para recordar y recordar y recordar el pacto. No estaban diciendo cosas nuevas, estaban diciendo lo que ya se había dicho. ¿Ok? ¿Quiénes fueron los profetas más prominentes que no escribieron, que son más prominentes después de Moisés y que no escribieron? Recuerden, el primer grande profeta fue Moisés, ¿cierto? De hecho, Dios le dice, después de ti yo levantaré a otro profeta, se estaba refiriendo a Cristo Jesús. Pero después de él empezaron a salir otros profetas. La Biblia menciona varios que no escribieron nada, pero hay dos muy principales que son muy prominentes, que no escribieron, ¿verdad? El libro de tal, no escribieron, pero de alguna manera, oye, su ministerio fue bastante resaltante. ¿Cómo? Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Podemos ponerlos a ellos, en ellos que son los ejecutores del pacto. Ellos estaban ministrando en el reino del norte. En el reino del norte. En Israel. Reino del norte. Entonces, ellos podemos ponerlo en la categoría de los profetas ejecutores del pacto. Luego vamos a entrar a los que son los escritores, los profetas escritores. ¿Cuántos son los profetas escritores? Vamos a mencionarlos acá. ¿Sí ven? ¿Sí leen? ¿Ven? Bien. Ok. Isaías, Jeremías, este no es un profeta, este es un libro. Ezequiel, Daniel. Estos 4 profetas se les mencionan como los profetas mayores. Y hay 12 profetas, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías, se les mencionan como los profetas menores. ¿Ok? Todos ellos, los libros, tienen el nombre de quien lo escribió. Ahora, ¿por qué? ¿Saben por qué se dicen que estos son los profetas mayores y estos los profetas menores? Porque estos libros tienen más páginas que los otros.
Sí. Porque uno son más largos, tienen más capítulos, los otros son de menos capítulos, son más cortos. Esa es la única diferencia. No es que Joel era menor que Isaías. No tiene que ver. Era en cuanto a lo que ellos escribieron. Se le llaman menores, se le llaman mayores solamente porque algunos escribieron mucho más que otros. Eso es todo. Ahora, hay algunas cosas que es interesante saberlo. Estos profetas empezaron a escribir en el siglo VIII antes de Cristo. En el siglo VIII antes de Cristo, los profetas comienzan a poner por escrito sus mensajes y por eso es que se les conoce como los profetas escritores. Por ejemplo, Jonás, Amós y Oseas, ellos profetizaron en el reino del norte. Entonces, por descarte, los demás profetizaron en el reino del sur. ¿Ok? Para que nos vayamos ubicando. ¿Quién profetizó arriba en el norte? Jonás, Amós y Oseas. ¿Quién profetizó abajo? El resto. Otra característica. Ezequiel y Daniel profetizaron durante el exilio de Babilonia. Durante el tiempo del exilio. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Ezequiel y Daniel. Mientras que Ageo, Zacarías y Malaquías, ellos profetizaron después del exilio, cuando se retorna a Judá. Los demás profetizaron entonces antes del exilio, por descarte, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Ellos profetizan en el norte, los demás en el sur. Ellos profetizan cuando están en pleno exilio, ellos profetizan cuando salen del exilio y los demás, ¿dónde los ubicamos? Antes del exilio. Entonces, eso es muy importante porque los mensajes tienen que ver en el periodo de tiempo que estaban viviendo. ¿Ok? En el periodo de tiempo. Hay unos que estaban profetizando antes del exilio y usted ve que está diciendo, va a venir juicio. Cuando usted ve Ezequiel y Daniel, están en el juicio, están en el exilio. Y cuando usted ve a Ageo, Zacarías y Malaquías, se está prometiendo algo mejor. ¿Ok? Para que usted se ubique un poco en esto. Seguimos. Vamos a ver, para terminar, los mensajes de los profetas. El mensaje, ¿en qué consistía el mensaje de todos estos profetas? Esto es muy interesante. Yo espero que algún día podamos ver los profetas de Israel. Es muy importante, muy interesante. Me gustó mucho cuando empecé a estudiar eso, de verdad. Usted empieza a entender esos escritos, el contexto de lo que ellos estaban viviendo, cobra vida y nos ayuda también para nuestro día, para nosotros en el día de hoy. Pero en algún momento daremos ese tipo de clases, ya de manera particular, por periodo, por profeta. Pero lo primero que debemos entender es que los profetas del Antiguo Testamento se concentraban en dar el mensaje ¿a quién? No a las demás naciones paganas, sino al pueblo de Dios. Hermanos, Dios está interesado en que su pueblo conozca su voluntad. Y los demás, Dios está interesado en que su pueblo conozca su voluntad. Si Dios no lo revela a más nadie, eso es asunto y soberanía de Dios. Pero a quienes se les ha revelado la voluntad de Dios, el Señor espera que usted ande conforme a esa voluntad revelada. Él se concentra en su pueblo, no se concentra en los babilónicos. Sí, hay mensajes para los babilónicos de juicio, sí, pero los mensajes en sí, el compendio de los mensajes, no están en contra de los babilónicos. Ay, sí, Señor, manda juicio a aquellos que nos están destrozando a nosotros. No, te mando juicios a ti, Israel, al pueblo de Dios. Hoy en día, ¿verdad? Los mensajes están en que el Señor echa fuera a los enemigos y cubre a tu pueblo y dale prosperidad a tu pueblo. Cuando la mayoría de los mensajes es en contra del pueblo. No en contra de los demás, de los opresores supuestamente, sino del mismo pueblo. ¿Ok?
Estos profetas denunciaban lo que Israel había hecho con la ley de Dios. ¿Qué habían hecho con la ley de Dios Israel? ¿Lo cumplían? A veces sí. A veces sí. Pero con una religión sin sentido. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y ellos se conformaban solamente porque tenían el templo de Jehová y vivían vidas hostiles a Dios. Y para ellos era el templo de Jehová, era lo más importante. Para ellos era la estructura, no la religión experimental. Ellos hacían sus sacrificios tanto que Dios decía, ya abomino su sacrificio. ¿Por qué el Señor abominaba los sacrificios? Por su impiedad. No era el sacrificio en sí, era su impiedad. Usted puede venir a la iglesia, ser muy religioso en la iglesia, pero si usted está viviendo una vida impía, eso que usted le ofrece, usted aquí canta muy bonito, ay, pero qué hermoso canta el hermano y la hermana. Y usted puede dar ofrenda, y usted puede dar en el servicio de la casa de Dios, chévere, pero usted no tiene un corazón consagrado a Dios. Eso es abominación a Dios. No me importa esos sacrificios. Lo que me interesa es la obediencia. La obediencia. Sacrificios no quisiste. Obediencia. Eso era lo que pasaba. Entonces, los profetas buscaban que ellos regresaran a los términos originales del pacto. ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos, que se resume en ¿qué? En 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos hacían las cosas displicentemente. Seguimos. Ellos proclamaban las promesas de Dios. Cuando nosotros hablamos de que de que Dios revelaba el futuro, nosotros no debemos ver a los profetas solamente con ese aspecto de algo futurista. A eso vendrá. Pero ¿por qué vendrá? Es la pregunta. Ellos no estaban diciendo una verdad nueva. Ellos estaban simplemente diciendo lo que le iba a venir porque sus hechos demandaban que eso iba a venir. Solamente. ¿Dios conoce el futuro? Por supuesto. Pero es porque Él mismo lo ha decretado. ¿Cómo ellos podían saber que iba a venir los babilónicos? ¿O que iba a venir opresión y juicio contra Israel? Porque Israel estaba violando el pacto. Y eso es lo que venía, a menos que se arrepintieran. Entonces, ellos proclamaban, eran las promesas de Dios, y por eso podían hablar de manera contundente hacia el pueblo. Alguien dijo, las profecías testificaban que Dios cumpliría sus promesas. Él modela el futuro conforme a su fidelidad. Suhel Michelin dice, vemos en la historia de Israel que ellos ignoraron ese mensaje en el reino del norte y finalmente fueron llevados al cautiverio en el año 722. Lo mismo ocurre en el reino del sur en el 500, ahí debería ser en el 586, ¿ok? 586. Los profetas se encargan de señalar que esos eventos no fueron meros accidentes. Pero ¿por qué nos ocurrió esto? No, es que el Señor mandó a sus profetas simplemente para recordar lo que venía. Ese era el trabajo de los profetas. Seguimos. Las profecías eran un asunto en ese tiempo como un asunto futuro, pero para nosotros un asunto ¿qué? Pasado. Hermano, queda de esas profecías menos del 5% para que se cumplan. Escuche bien esto. Menos del 5% para que terminen de cumplirse todas esas profecías. ¿Qué significa eso? Ya la mayoría ya se cumplió. Entonces, cuando usted ubica
una profecía, y ustedes deben entender que muy probablemente ya se cumplió. Entonces no agarren las profecías del Antiguo Testamento para trasladarla al día de hoy. ¿Ok? Hay muy poquitas que faltan. ¿Y saben cuáles son las que faltan? Cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta, hermano. Cielo nuevo y tierra nueva. Ya estamos en los postreros días. Todo lo que diga los postreros días, ese es ese tiempo, hermano. Desde que Cristo vino hasta que Cristo venga, estos son los postreros días. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que falta? Menos del 5% de ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva, hermano. Entonces, ubíquese cada vez que usted lea los profetas, entienda, cada vez que se menciona alguna profecía futura, era futura para ellos, pero para nosotros ya es pasado. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ellos interpretan cómo se cumplían esas profecías en ese momento. Un ejemplo, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Los jóvenes soñarán sueños y vuestros hijos profetizarán. Oye, no, esa es para ahorita. ¿Qué dijo Pedro en Hechos capítulo 2? Lo que estaba ocurriendo en ese momento, el día de Pentecostés, en ese momento se estaba cumpliendo Joel capítulo 2. Entonces no podemos decir que Joel capítulo 2 se va a cumplir ahora. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Entonces no agarremos cosas que ya se han cumplido para decir, no, esto es lo que falta y se va a cumplir ahora. No, ya se cumplió. Estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva. Vamos avanzando para terminar. La Biblia presenta las grandes promesas de Dios. Además, ¿quedaron registradas para qué? Pero si ya pasó, ¿para qué quedó registrado? No, ¿para qué queda registrado? La Biblia presenta las grandes promesas de Dios para alentarnos a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabiendo que Dios cumple. Hermano, esa es una evidencia de la fidelidad de Dios. Ya Dios lo cumplió. Dios ha demostrado que Él es fiel. Eso es un consuelo para ti. ¿Ok? Es un consuelo para ti. Además, los profetas del Antiguo Testamento hablaban no de prosperidad. Olvídese de eso. Hablaban de juicio. Juicio y más juicio. A menos que se arrepintiese. Pero el mensaje primordial, lo principal, lo prominente de los profetas era juicio contra el pueblo. ¿Por qué? Ellos estaban viviendo en idolatría, religiosidad. Cuando hablamos de religiosidad estamos hablando de religión fría, ¿verdad? Religión fría, o sea, mecánico. Yo cumplo y listo. Codicia, injusticia, rapiña. Dios estaba juzgando ¿qué? Justamente. Ellos estaban mereciendo ese juicio. Ellos no podían esperar otra cosa, hermanos. Hermanos, de alguna manera podemos decir que Dios es predecible. Vuelvo a decirlo. De alguna manera podemos estar seguros que Dios es predecible. Dios no actúa a su antojo. Me estoy portando bien y ¡pum! Me da un juicio. No, pues Dios es fiel. Acuérdense. Si yo me estoy portando bien no es por juicio, es por otra cosa. Pero juicio no es. O para demostrarme que yo estoy creyendo que me estaba portando bien. ¿Verdad? Pero Dios es fiel. Entonces, Dios estaba juzgando justamente al pueblo, la vida de su pueblo. Pero aparte de ser un juicio, un mensaje de juicio, también había un mensaje de esperanza. Restauración del reino de Dios. Hermanos, Dios no prometía la restauración del reino parcial, sino de un nuevo reino. Un nuevo rey, un nuevo pacto, un nuevo pueblo, un nuevo templo. Lo vamos a ver ahorita. Un nuevo templo.
un nuevo lugar. Dios empezó a prometer a partir de los profetas eso. Dios llamaba a eso, por ejemplo, en cuanto al pueblo, Dios llamaba un remanente. Dios prometía conservar un remanente. Isaías 10, 20 al 21 dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en los que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel, que dice: ¿todo Israel? No. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Ya el Señor estaba vislumbrando un pueblo de Dios, la restauración del pueblo de Dios, pero no decía de todo Israel, sino de el remanente de Israel. Otro versículo. No obstante, Jeremías 16, 14 y 15, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. No, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, una restauración, ¿verdad? Y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Una restauración del pueblo de Dios, pero ya en Isaías había hablado de un remanente, no de todo el pueblo, sino de un remanente. Y en Romanos capítulo 11 se interpreta ese remanente. ¿Cuál es ese remanente, hermanos? Los escogidos dentro del pueblo de Israel y los escogidos dentro de los gentiles. Ese es el remanente, hermano. Dios estaba prometiendo era la iglesia. Un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Esto es lo segundo, son 4, lo segundo para terminar. Un siervo de Dios. Isaías 44, 1 al 2, se menciona como que Israel era el siervo de Dios. De hecho, ellos se confundían por eso, porque ellos presuponían que ellos como Israel eran el siervo de Dios. Ahora pues oye Jacob, ¿qué dice? Siervo mío, es decir, Israel como nación, ellos lo que presuponían era eso. Y tú, Israel, a quien yo escogí, el escogido, el ungido, el siervo. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Pero luego se habla en Isaías 49, 5 al 6. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Ahora se habla del siervo ya no como Jacob, sino como otro fuera de Jacob. Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero siervo de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo los profetas. No es Israel como nación el siervo de Dios, sino que Dios levantaría a uno que iba a ser el verdadero siervo de Dios. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los potreros de la tierra. Hermanos, ¿a quién se refiere eso? ¿A quién? ¿A quién? El Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Ajá, pero ¿de dónde saca usted esa idea, hermano? ¿Y dónde lo dijo? Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Se habla de un nuevo templo. Hermanos, cuando usted lee el libro de Ezequiel, usted se va a dar cuenta que al final él describe un templo. Y las descripciones que da de un nuevo templo son más grandes que el templo de Salomón. Entonces muchos creen que esta profecía todavía está por cumplirse. No, estamos esperando que se restaure, porque en Ezequiel dice que se va a levantar el templo de Jerusalén.
Y ellos de hecho buscaron, cuando regresaron del exilio, levantar el templo, pero jamás tuvo la gloria. Ni esto que se menciona entre los capítulos 40 y 48. Los eruditos dicen, no, es que lo que dice aquí es un templo glorioso. De hecho, más glorioso que el de Salomón. Y es el templo de Dios. Hermanos, ¿quién es el templo de Dios? Cristo Jesús. Se está hablando de que Cristo es el templo. Porque el templo representa la presencia de Dios. Y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. El templo de Dios, Jesucristo. Además, se habla de un templo como símbolo de una nueva creación. Cielos nuevos y tierras nuevas. Para terminar, este es lo más característico de un nuevo pacto. Cuando el Señor Jesucristo dijo, esta es la copa del nuevo pacto, Él no estaba diciendo, ¿para qué? Un nuevo pacto, Señor, nos sorprendiste. Eso no lo dijeron los discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? No, ¿qué dijeron? Ellos sabían. ¿Por qué? Porque eso ya estaba profetizado en Jeremías. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué se dice casa de Israel y casa de Judá? Estaba el reino dividido. Pero es interesante que el reino de Judá, aunque era el reino donde Dios había prometido la descendencia de David, que iba a venir el Mesías, el Señor también estaba anunciando pacto con ese pueblo apóstata de Israel del norte. El Señor iba a tener misericordia de ambos. De ambos. No porque eran descendientes directos de David, el Señor iba a tener más preferencia. No. De ambos. Tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá. Además, usted puede ver esto en su casa. Jeremías 32, 37 al 40 y Ezequiel 35, 25 al 27. El Señor dijo, no lo coloqué. Bueno, sí, que lo podemos comparar con Lucas 22, 20. Esta es la copa del nuevo pacto. Cuando el viejito Simeón, alguien fiel, piadoso a Dios, él no se quería morir sin ver. De hecho, Dios le prometió que no iba a morir sin ver la gloria de Dios. Y cuando vio al Señor, Lucas 1, 67 al 73. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo ¿a quién? Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Este Zacarías es el papá de Juan el Bautista, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que dijo Simeón cuando vio al Señor Jesús. Si no me equivoco, está en Lucas. La presentación del Señor Jesús, ahí está. Capítulo 2. Versículo 27. Vamos al 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado, ¿qué? Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese, ¿qué? El ungido del Señor. Recuerde, ellos pensaban que el ungido del Señor era Israel.
Pero los profetas dijeron, no, va a ser una persona. Por eso empezaron a identificar que iba a ser una persona individual, ¿verdad? El ungido. 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Usted puede corroborar eso que él está diciendo en Isaías 42:6 e Isaías 49:6. Simeón estaba interpretando las escrituras allí cuando estaba. Ya va, Señor, esto es lo que decía Isaías. Capítulo 42:6 y 49:6. El Señor Jesús. Entonces, en Cristo se cumplen todas estas profecías. Inclusive, lo que falta, lo va a cumplir Cristo, hermanos. ¿Qué es lo que falta? Dije. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y cuándo vendrá eso? Cuando venga Cristo, hermano, en su reino, y establecerá su reino en la tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Hermano, el reino se empieza a profetizar como una restauración del reino, pero no del reino que ellos vivían en ese tiempo, sino como algo mucho mayor que lo que vivían en tiempos pasados. No, yo no estoy profetizando que vamos a volver como en los días de Moisés, que era muy chévere. No, no estamos profetizando que vamos a volver a los días de David. No, viene algo mucho mejor. Pareciera que estuviese diciendo como ahora, no. Algo grande viene, ¿no? Lo bueno está, lo mejor está por venir. Hermano, lo mejor ya vino. Señor Jesús. Si tú estás esperando otra cosa, hermano, escucha bien esto. Y voy a terminar. En Cristo tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si usted no está satisfecho con eso, no sé qué está esperando de verdad. Pero si usted no ama a Cristo como el máximo galardón que Dios profetizó en ese tiempo y que ya se cumplió, y si usted no lo ama, no lo atesora, hermano, usted arrepiéntase de su pecado, porque usted está buscando otra cosa y no a Dios. Arrepiéntase, pídele al Señor, Señor, dame amor de verdad, genuino por tu Hijo Jesucristo, para amarlo, para apreciarlo mucho más, y no estar esperando algo mejor, un carro nuevo. Hermano, compara un carro nuevo con Cristo, por favor. Compara una casa con Cristo, por favor. Eso sé que eso es material. Cristo es el verdadero tesoro. Y los profetas anunciaban, era algo mejor. Cristo, ya lo tenemos, hermano. Gózate en eso. Oramos. Bendito Señor, gracias por este momento. Gracias por tu bendición, por esta clase, Señor. Dios mío, cuando vemos la historia que está planteada en tu palabra, esta historia divina, es la historia de la humanidad, Señor. Como vemos que siempre tú cumples tus promesas, pero Señor, tú empezaste a profetizar por medio de los profetas, comenzaste a dar el mensaje de que iba a ser algo mucho mejor, y eso ya está. Cristo Jesús era eso que tú estabas profetizando, Señor. Ayúdanos a amarlo, a apreciarlo, a considerarlo más que cualquier cosa. Que podamos, Señor, todo desecharlo, con tal de que podamos tener más el conocimiento de Cristo. Que podamos considerar todo como basura, con tal de conocer a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por estar esperando otras cosas y no estar deleitándonos en la fuente de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.